Bueno, en este video vamos a realizar un proceso ETL mediante la herramienta Talent Studio. Mi nombre es Kimberly León y esta tarea es realizada para la asignatura Inteligencia de Negocios. Primero, definamos qué es un proceso ETL. ETL son las siglas en inglés de extraer, transformar y cargar, y es el proceso que permite a muchas organizaciones mover los datos desde múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos y cargarlos en otra base de datos, un Data Mart o un Data Warehouse. En este ejemplo, nosotros vamos a utilizar una base de datos en MySQL llamada paciente y un archivo en Excel donde también contenemos datos. A continuación, les vamos a mostrar primero la base de datos en MySQL, que tenemos 20.000 registros que constan de códigos, nombres, géneros del paciente, el tipo de sangre, la fecha de nacimiento y el peso. Como pueden observar, tenemos 20.000 registros. Y en el archivo Excel tenemos los mismos datos, pero de otros pacientes. En Talent Studio lo que procedimos a hacer fue la conexión de MySQL, de donde extraemos el esquema de pacientes con sus respectivas tablas, el cual va a ser una entrada, que está aquí, la entrada de pacientes. Luego hicimos la conexión al archivo Microsoft Excel y trajo también sus debidas columnas. Luego de eso creamos los maps, que los buscamos desde la paleta. Y realizamos dentro de cada map las debidas configuraciones. Primero creando los campos del Data Warehouse que vamos a tener. Luego definimos la clave principal y tener en cuenta que debe tener los mismos tipos de datos de donde se va a extraer la información. Ya, asimismo con el TMAP 1 y el TMAP 2, que es para Excel, realizamos las debidas configuraciones. Creamos los campos, definimos la clave principal, el tipo de datos, la longitud y establecemos cada uno de sus campos a la salida. Creamos el MySQL Output, que es la salida donde se va a crear el Data Warehouse. Vemos la salida Output 1 utilizando un repositorio de una conexión actual que definimos anteriormente en las conexiones, llamada Cruz Roja, donde va a ser nuestro almacén de datos. En este lo definimos mediante la conexión ya establecida anteriormente, la elegimos y establecemos la tabla que vamos a crear en el almacén de datos o Data Warehouse. Y ponemos la acción de la tabla, que es crear la tabla si no existe, y la acción que sería actualizar e insertar. Y marcamos el check que observamos aquí para que si existe algún error no siga ejecutándose. Asimismo en el MySQL Output 2, que son los archivos de los datos de Excel, definimos el nombre de la tabla, la acción de la tabla creamos si no existe y actualizamos e insertamos. Una vez definido esto, mandamos a ejecutar, donde dice Run Trabajo ETL, le damos clic en Run y esperamos que se muevan los registros desde la base de datos MySQL y el archivo Excel a nuestro Data Warehouse definido también en el store MySQL.
Ahora procedemos a ver los archivos, los datos en la base de datos Cruz Roja, donde será nuestro almacén de datos. Y podemos observar que este será nuestro Data Warehouse, que consta de los 20.000 registros que contenía la base de datos, 20.000 registros que contenía la base de datos de MySQL, y los siguientes registros que contenía el archivo Excel con sus debidos registros: el código, el nombre, el género, el tipo de sangre, la fecha y el peso. Asimismo, si volvemos a crear un registro tanto en la base de datos MySQL como en el archivo de Excel, tenemos que volver a ejecutar nuestro job desde el Talent Studio y se mostrará en el almacén de datos, que esa información nos servirá para la toma de decisiones en la inteligencia de negocios. Cabe recalcar que Microsoft Excel trabaja con un tipo de dato fecha, el cual tiene otro formato diferente a MySQL, y se realizaron las debidas configuraciones para no tener problemas al cargar el Data Warehouse. Gracias.